3 golpes de martillo en una puerta de bronce son la señal. A partir de ese gesto, protagonizado por el Papa, toda la cristiandad vive un año especial. Se abren las puertas de la primera iglesia de Roma, pero también las del perdón a las mujeres que hayan abortado o a las de un mayor acercamiento a judíos y musulmanes. ¿Qué cambio han supuesto en la iglesia los jubileos anteriores? ¿Por qué se convocan estos periodos especiales? ¿Qué es lo que mueve a millones de católicos a viajar hasta Roma? El Papa Francisco accedió a su cargo actual tras la renuncia de Benedicto XVI, quien aún reside dentro del Vaticano. El primer jubileo que se recuerda, celebrado en el año 1300, lo convocó Bonifacio VIII, otro pontífice que también convivió con un papa anterior. La diferencia es que la relación con su predecesor no fue tan cordial como la que se vive ahora. Estamos en Fumone, a pocos kilómetros de Roma. En este castillo estuvo encarcelado Celestino V tras dimitir a su cargo. El papa que le sucedió al frente de la iglesia, Bonifacio VIII, decidió encerrarlo en esta prisión por temor a que le utilizaran políticamente sus enemigos. El cargo de sumo pontífice llevaba acompañado el gobierno de los estados pontificios. Se juntaba el poder espiritual con el dominio de un gran territorio con muchas rentas en juego. El marqués de Longhi, propietario del castillo, nos lleva hasta la celda del Papa emérito. El motivo por el que se detiene a Celestino V como prisionero de Estado es un motivo serio e importante, porque durante el periodo de su renuncia, que tiene lugar en diciembre de 1294, a Celestino V le prometen que puede recuperar la libertad para volver a vivir como antes de ser el Papa. O sea, llevar una vida de eremita, vivir solo en las montañas, en plena libertad. Pero esto no era posible porque, obviamente, los enemigos de la Iglesia podían aprovechar la oportunidad para utilizar al dimitido pontífice como un rehén en sus manos. El Papa prisionero vivió en unas condiciones durísimas. En esta reducida estancia, Celestino V estuvo encerrado durante 10 meses. Los 10 últimos de su vida. Las mazmorras del castillo de Fumone estaban situadas en la zona secreta del castillo, en los subterráneos. Pero este emplazamiento no se podía utilizar para un prisionero de este nivel, por varias razones. La principal es porque no se podía pretender que quien lo debía custodiar, en este caso, el gobernador del castillo, que era un militar de alto rango, se pasara el día controlando a este prisionero ilustre. Una autopsia realizada en el siglo XIX descubrió un orificio en el cráneo de Celestino V. Tal y como lo reveló la autopsia, el orificio encontrado en el cráneo de Celestino V era de una forma irregular. Esto llevó a creer que quien lo mandó a encerrar en esta prisión, en las mazmorras del castillo de Fumone, o sea, Benedetto Caetani, el Papa Bonifacio VIII, fuese el culpable de la muerte. La realidad es que pese a las acusaciones de sus enemigos, Bonifacio VIII fue un pontífice devoto que se ganó el aprecio de los romanos con una clara preocupación social. Como Papa era, sin duda, una persona generosa a la hora de ayudar a los más necesitados. Y como Papa, sin duda no se perdía ninguna ceremonia religiosa por ninguna razón del mundo. En ese contexto histórico, sucede algo sorprendente en Roma. Bonifacio y la curia vaticana se encuentran de repente
en la vigilia de Navidad del año 1299, y una fuerte presencia de personas que pedían el año centenario. Eran tanto ciudadanos como extranjeros. Algo sorprendente. Era una demanda insólita. Nunca antes se había hablado de un gran perdón con motivo del centenario del nacimiento de Cristo, claro. Centenario della nascita di Cristo, ovviamente. Animado por el fervor popular, Bonifacio VIII decide convocar en Roma el primer jubileo de la historia. Concedo indulgencia plenaria a todos los cristianos que acudan a Roma para visitar los grandes santuarios de San Pedro y San Pablo. A los peregrinos se les prometía el perdón de los pecados, todos los pecados, desde el asesinato hasta un adulterio previa confesión ante un sacerdote. Y se eliminaba el tiempo de purgatorio que acompañaba a esas acciones. Era una oportunidad de oro para quienes deseaban rehacer su vida. Personas que habían estafado, asesinado, secuestrado o violentado y temían el castigo divino. Se calcula que más de 200.000 personas visitaron la ciudad eterna aquel año. Los testimonios de la época son todos unánimes. Gente que viene a Roma. Crean problemas, incluso de supervivencia, porque se agotan los alimentos. Por tanto, es preciso tomar medidas urgentes. Por ello, se establecen mecanismos para recibir alimentos de toda el área que rodea a Roma para poder alimentar a esta multitud. Dante lo menciona. Habla del famoso puente que había que atravesar. Tuvieron que hacer 2 carriles, uno para andar hacia San Pedro y otro que regresaba de San Pedro. Por tanto, había muchísima gente en Roma. C'era proprio tantissima gente a Roma. Los viajes de peregrinación se realizaban fundamentalmente a pie. Los más ricos iban a caballo, pero todos debían atravesar los mismos caminos maltrechos, los mismos pasos en los que se emboscaban los ladrones. El mejor alojamiento que se podía encontrar eran posadas que hoy consideraríamos infraviviendas. Europa vivía una época de hierro a comienzos del siglo XIV. Por un lado, comienza la Guerra de los 100 Años, que desangra el centro del viejo continente, y por otro, el Imperio Otomano se extiende desde el oriente. Es un entorno de falta de autoridad, donde los ajustes de cuentas personales y la violencia estaban a la orden del día. Pero esta vista de Roma compensaba cualquier esfuerzo. Estamos en un mirador del Monte Mario, donde los peregrinos tenían la primera visión panorámica de la ciudad eterna después de un largo viaje. Las crónicas de la época cuentan que muchos se arrodillaban en esta colina y lloraban de alegría ante la visión de Roma. Llegaban hasta San Pedro por la Vía Francígena, un recorrido de 2.000 kilómetros que parte de la Catedral de Canterbury, en Inglaterra. Recorre Francia de norte a sur, cruza Suiza y se adentra en Italia desde el norte. Son cerca de 80 etapas de un viaje que tenía la tumba de San Pedro como culmen. Lo que encuentra el peregrino que camina en la Vía Francígena es sobre todo un valor ambiental, porque pasa de los Alpes del Valle de Aosta a las llanuras del Po, los arrozales de Vercelli, y se encuentra con los Apeninos. Por tanto, de la cumbre de los Apeninos hasta la Liguria, Toscana y el Lacio. Por tanto, una variedad ambiental muy alta. El camino que hacían estos peregrinos, llamados romeros, ha quedado oculto tras las grandes autovías o por carreteras comarcales. Pero desde finales del siglo XX hay quienes intentan recuperar esta vía. Massimo Tedeschi fue alcalde de una de las ciudades por las que pasa esta vía, Fidenza, y es uno de los promotores de la recuperación. La Via Francigena, insomma, bisogna essere chiari, la Via Francigena... La Vía Francígena quiere imitar el éxito que ha tenido el Camino de Santiago. La peregrinación laica y religiosa a la tumba de Santiago y la peregrinación a la tumba de San Pedro son semejantes. Son due cose simili. Porque atraviesa localidades importantes, como sucede en Italia o en España. Hoy la Vía Francígena tiene un número de caminantes inferior al Camino de Santiago.
Es significativo que el primer año santo de la historia se convoca en Roma solo 9 años después de la pérdida del reino de Jerusalén. De hecho, el jubileo tiene un efecto inesperado. Al perder el último bastión cristiano en esa zona, viajar a Tierra Santa era demasiado peligroso. Roma o Santiago de Compostela eran alternativas razonables. Nasce anche un altro aspetto importante. Nace incluso otro aspecto importante. Roma como Nueva Jerusalén. Desde el momento en que no se podía viajar a Jerusalén, el lugar donde ha nacido, enseñado y muerto el Señor, aparece Roma como ciudad sustituta. Roma, ciudad del paso al cielo de los apóstoles, de Pedro y de Pablo. Luego Roma como Nueva Jerusalén se configura también desde un punto de vista topográfico, como la nueva ciudad. Santa Croce en Jerusalén, la Vera Cruz, Pedro y Pablo, las tumbas de los apóstoles. Toda una serie de lugares que en cierto modo idealmente reproducen Jerusalén. Por tanto, Roma como centro de las grandes peregrinaciones cristianas. Grande pellegrinaggio cristiano.